Voy a grabar digamos, la clase, porque como es explicativa, entonces, por si no se acuerdan de algo, entonces ahí queda el video. Bueno, entramos a la semana 3 de nuestra clase de artes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la historia del cartelismo. Entiéndase por cartelismo, diseñar, hacer y reproducir carteles, afiches, pósters, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo arrancamos? Para poder entender la historia del cartelismo, cómo empezó todo, debemos entender también una técnica de grabado que el año pasado no la hicimos, pero yo la mencioné, ¿sí? ¿Cómo se llama esa técnica? La litografía. Entonces, resulta que los procesos litográficos mejoraron mucho la producción y la reproducción de imágenes y de libros, de textos, ¿sí? ¿Cómo funciona la litografía? No es sencillo porque, digamos, tiene un proceso, pero, digamos, con respecto a las otras formas de hacer grabado, pues era una como de las más, de las que más detalle tiene. Entonces, la litografía, pues como lo dice su nombre, viene de lito y de grafos, que es dibujo, lito que es piedra y grafos que es imagen o dibujo. Entonces, en una piedra especial se realizaba el dibujo con unos buriles, que son como unas puntas de acero. Entonces se hacía el dibujo y encima del dibujo se colocaba una capa de grasa y se recubría también con, digamos, con unos ácidos. Entonces, a través de ese proceso químico que tiene la litografía, luego después se imprimía una capa de tinta, entonces la tinta entraba en los agujeros donde se hacía el dibujo y el papel, cuando se ponía el papel, entonces él quedaba grabado. La litografía fue un método muy innovador en cuanto a la reproducción de imágenes porque permitió el uso de más de un color. Entonces se empezó a hacer policromía, que la policromía es la reproducción de más de un color. Entonces, bueno, ahí dice como el proceso así, a muy grandes rasgos. Entonces, lo que les decía, se traza el dibujo con un burilo lápiz, se cubre la piedra con una fina película de ácido nítrico y goma arábiga que es rechazado por las partes dibujadas. Se entinta la piedra y solo la parte dibujada se impregna con la tinta. Se obtiene la litografía al presionar una hoja de papel contra la piedra. ¿Listo? Entonces es un proceso químico, pero entonces también es un proceso muy manual porque toca con el buril estar haciendo el dibujo. ¿Listo? Por cada uno de los colores que yo vaya a hacer, vaya a utilizar en la impresión, pues tengo que hacer una plancha o una matriz diferente. ¿Listo? Es necesario que ustedes entiendan cómo funciona ese proceso porque a partir de aquí arrancamos con, digamos, con otros referentes. ¿Vale? Bueno, acá dice, gracias a la creación de la litografía en 1798, los artistas tuvieron la oportunidad de crear nuevos y coloridos elementos publicitarios. Se reforzó en la llamada Belle Époque, que fue entre 1871 y 1914. Esas fechas son importantes porque justo es el final del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la ruptura artística en Europa, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la época de las vanguardias. Más adelante tal vez veamos algo y en algún momento también vimos algo de vanguardias, de impresionismo, expresionismo y demás, pero ahorita nos interesa la parte de los carteles. ¿Listo? Bueno, ustedes se preguntarán quién es ese personaje, ese enanito que se encuentra ahí. Entonces, bueno, es uno de los más importantes cartelistas, que es Toulouse-Lautrec. Pertenece justamente a ese momento de la Belle Époque en Francia. Él es ilustrador, es dibujante, y digamos que a partir de eso, pues él empieza a tener como un acercamiento eh, a la parte de la publicidad. Se encarga mucho de hacer
los carteles de los locales nocturnos de París y se dedica mucho a la vida nocturna de París, a los bares, bueno, digamos a todos esos lugares donde iban las personas a pasar su tiempo, digamos, de esparcimiento, ¿sí? Entonces, es un personaje muy importante porque a partir de Toulouse-Lautrec, muchos cartelistas empiezan a inspirarse en las imágenes y a darle como vida a esos afiches que empezaron a decorar la París de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Sí? Entonces, digamos que las calles de París se convirtieron en grandes galerías de muestra de estos carteles. ¿Mm? Espérenme un segundito porque siento que hubo una, hubo una diapositiva que se me saltó. Ujú. Sí, esperen, ¿por qué? A ver, esta señorita va por acá. Mentiras. Sí, está acá. Bueno, entonces, estos dos carteles, digamos, son de los más importantes de el señor Toulouse, ¿sí? Toulouse-Lautrec. Entonces, las paletas de color que utilizaban eran muy variadas, pero entonces, digamos, ellos se inspiraban mucho en colores cálidos precisamente para dar esa sensación como de vida, ¿no? Digamos, de la vida, de esa vida nocturna, ¿sí? Entonces, Toulouse-Lautrec hizo la imagen de muchos bares, hizo la imagen de algunas marcas de vinos también, de obras de teatro, de obras de ópera, bueno, de un montón de cosas que fueron importantes para esa vida en el París de finales del 19. ¿Listo? Estas son otras obras de Toulouse-Lautrec. Entonces, fíjense muy bien la disposición de los elementos dentro del espacio compositivo, que es algo que yo siempre les he estado mencionando. Cómo él toma la decisión de colocar la tipografía en ciertas partes, la imagen y el resto de la información. Cuando ustedes ven un cartel, normalmente van a encontrar unos elementos que son muy característicos, ¿sí? Entonces, siempre va a tener una tipografía, un título con una letra específica, una imagen, siempre es importante la imagen, el dibujo, y la información, digamos, del evento o del lugar o de lo que necesiten, digamos, siempre va a estar ahí. ¿Listo? Son carteles supremamente coloridos, entonces piensen, por cada color que se está haciendo uso en ese cartel, tenían que hacer una plancha litográfica. ¿Listo? Tenían que hacer una matriz de dibujo. ¿Listo? Bueno, el otro importante artista es Alphonse Mucha, que también, al igual que Lautrec, digamos, perteneció a esos primeros cartelistas, pero él ya no era de la Belle Époque, sino pertenecía a un movimiento que se llamó el Art Nouveau, ¿sí? Esperen porque sí, definitivamente me salté un pedacito. Eh, Lautrec es de la Belle Époque y em, Mucha es de el Art Nouveau, ¿listo? Entonces, antes de hablar de Mucha, les voy a hablar un poquito de qué fue el Art Nouveau. El Art Nouveau, bueno, fue un movimiento artístico y cultural que tenía la presunción de renovación y cambio, una ruptura con lo anterior, adquiere un gran valor lo artesanal sin renunciar a los avances industriales de la época. Bueno, pasa algo muy importante. Eh, el Art Nouveau, digamos, hace una irrupción en cuanto a la imagen, digamos, en cuanto a
en cuanto al diseño, es un diseño mucho más definido, es un diseño mucho más detallado, es un diseño mucho más delicado, por así decirlo, y está muy inspirado en otras épocas, en épocas, digamos, antiguas o anteriores, y se enriquece con todas esas, digamos, expresiones artísticas anteriores. Ustedes ven que va a estar muy decorado, tiene muchos arabescos. Los arabescos son estos detalles que tienen como en los bordes. Toda esta decoración se esmeran mucho en el uso de la paleta del color, ¿cierto? Que la paleta de color sea apropiada con el dibujo, con la imagen, y es supremamente importante la imagen. El Art Nouveau no se limita solamente a la parte plástica, es decir, solamente al dibujo y la pintura. El Art Nouveau también se refiere en la arquitectura y en el diseño industrial, que el diseño industrial tiene que ver con el diseño de los objetos que usamos cotidianamente. Sillas, mesas, cubiertos, platos, mesitas, lo que ustedes consideren que usamos como en el cotidiano, en el diario vivir, eso hace parte del diseño industrial y el Art Nouveau también empezó como a inspirar a muchos artistas a hacer como interpretaciones. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito de Alphonse Mucha. Si ustedes quieren, le pueden tomar el pantallazo para tener la información y con eso no están como, aunque lo importante sería como tomar lo principal, ¿no? Voy a leer un poquito y ya les cuento cómo, digamos, era el estilo artístico de Mucha. Dice, en 1894, Alphonse Mucha, que nació entre el 60 y murió en el 39, un funcionario checo residente en París, creó la primera obra maestra del cartel del Art Nouveau. El estilo florido de Mucha nace durante la noche cuando Mucha fue presionado para producir un cartel para Sara Bernard, la brillante actriz que había tomado París. Con influencia de los prerrafaelistas y el arte bizantino, este estilo dominó la escena parisina en los 10 años siguientes y se convirtió en el principal movimiento decorativo internacional del arte hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, fue un movimiento artístico y cultural, porque digamos lo que yo les decía, ¿no? No solamente fue en la pintura, sino fue en general en todos los movimientos artísticos que tuvo muchísima relevancia, perdón. Entonces, ese estilo de Mucha, que ya lo vamos a ver, tiene muchos decorados, ¿sí? Ustedes van a ver muchas curvas, mucho movimiento en esa imagen, no es una imagen rígida, sino que es una imagen que todo el tiempo tiene una sensación de movimiento por los círculos, por las curvas, por los colores, por las texturas. Entonces, digamos, un estilo muy colorido también. ¿M? Ese estilo de Mucha se conserva todavía en algunas obras en París. ¿Sí? Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de viajar a París y se acuerdan de mí, entonces les recomiendo que miren mucho las estaciones del metro de París, ¿sí? Las entradas a las estaciones, los letreros conservan ese estilo de Mucha todavía. Si encuentro por ahí una fotografía, les muestro para que se den cuenta de la importancia que tuvo Mucha en París hasta el momento, inclusive. Entonces, ese estilo artístico, ese estilo que él utilizaba, empezó a usarse no solamente en París, sino en muchas partes del mundo. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba? El Art Nouveau, ¿sí? O arte nuevo. También tuvo representantes en otras partes de Europa y en Estados Unidos. Digamos que Latinoamérica casi siempre se quedaba un poco relegada y acá llegaban las cosas 10 o 20 años tarde, entonces pues no íbamos como a la par que los otros países. ¿M? Entonces, esas obras de Mucha no solamente sirvieron como fuente de inspiración para artistas posteriores, sino que hoy en día todavía se utiliza como un referente artístico y de creación de cartel. ¿Listo? Esto es lo que yo les decía en cuanto a que no solamente el arte del Art Nouveau se representaba en la plástica, ¿sí? En el dibujo y en la pintura. Hay objetos de joyería, como estos que están acá, conservan las curvas, conservan los colores, las texturas, tiene muchas formas geométricas también y también, digamos, en la arquitectura. Entonces, cuando ustedes vean curvas,
en la arquitectura, así como esta, se van a acordar que hace parte del Art Nouveau. ¿Listo? Y de esa representación del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Y entramos a el último periodo del cartelismo, digamos del cartelismo moderno, por así decirlo. Recuerden que cuando hablamos de moderno hablamos de finales del 19 y principios del siglo XX. Ese es el arte moderno. Entonces, esta última etapa se llamó el Art Deco, que estuvo entre 1900 y 1945, que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Esos momentos históricos son muy importantes porque son los que dan la inspiración a los artistas para la creación de todos estos elementos, ¿listo? De todas estas formas. Entonces, en el Art Deco, bueno, acá está la información. Dice, marcado fuertemente por las dos guerras mundiales, el Art Deco abarca todas las artes, desde la plástica pasando por las artes decorativas e incluyendo el cine. Fue la gran influencia en cuanto a estilo que definiría esta época. Si ustedes tienen la posibilidad de ver cine de entre los años 20 y 30, muchas veces las decoraciones están inspiradas en el Art Deco, ¿sí? Inclusive ya más adelante les voy a mostrar un premio que es muy importante en el cine a nivel mundial que se diseñó en esa época. ¿Listo? Es este. Entonces, el premio de la Academia, el premio Oscar, la figurilla del Oscar, se diseñó en esa época. Si no estoy mal, lo diseñó uno de los productores de la Metro Golden Mayer, una de las productoras más importantes de cine en el mundo. Y pues las características que tiene la estatuilla es del Art Deco, ¿sí? En el Art Deco ustedes van a ver, así como ven curvas, van a ver también líneas muy rectas, ¿sí? A diferencia del Art Nouveau, que casi todos eran curvas, en el Art Deco sí hay mucha recta, hay muchos, digamos, los acabados son como más planos, ¿sí? Entonces, esa es como una característica. Bueno, en la parte izquierda vemos la estatuilla del Oscar y en la parte derecha vemos el cartel de una película muy importante de los años 30 que se llamó Metrópolis, una película que pertenecía al movimiento expresionista. Acuérdense que el expresionismo nació en Alemania eh, y digamos que es una representante de ese Art Deco. ¿Listo? Entonces, recapacitando, para que no se nos vaya a olvidar qué es lo que hemos visto. Me voy a devolver para poder continuar, que no se quede como la información en la mitad. ¿Listo? Entonces, arrancamos con uno de los temas importantes que era la litografía, ¿cierto? El proceso litográfico. Después conocimos a Toulouse-Lautrec eh, y el Art Nouveau con uno de sus representantes que era Alphonse Mucha. ¿Listo? Bueno, cosa importante, Toulouse-Lautrec era de la Belle Époque, ¿listo? Es que no sé por qué me salté esa diapositiva, les quedo debiendo la información de esa diapositiva, pero pues él fue de la Belle Époque, ¿listo? Y pues estamos en el Art Deco, ¿listo? Lo que les decía, Metrópolis fue una de esas películas importantes dentro del expresionismo alemán, pero una de sus características principales es que está muy enmarcada en el Art Deco. Sí, ustedes es muy industrializada, inclusive el Art Deco tiene todavía esa sensación de lo industrial, ¿sí? Porque justo el mundo está teniendo toda esa transformación, el proceso del cambio de la mano de obra humana por las máquinas. Entonces, eso tiene que ver con el Art Deco. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos a una de las grandes representantes que se llama Tamara Lempicka. ¿Listo? Entonces, Tamara Lempicka realmente nació como María Gorska. Ella nació en Polonia, pero tenía mucho contacto con la realeza rusa, ¿sí? Era una mujer muy adinerada porque sus padres eran personas muy importantes, entonces pues siempre tuvo una vida muy acomodada. Bueno, ahí dice, ¿no? Hija de una familia aristocrática, tuvo la fortuna de pertenecer a diferentes lugares en Europa,
Fue un artista destacable no solo por sus obras, sino por su vida misma llena de glamour y de lujo. Eh, Ella tomó el apellido Lempicka de su esposo, pero pues digamos que ella nació fue como María Gorska. ¿Listo? Tamara Lempicka, muy importante, ya la vamos a ver. ¿Listo? Dos de las obras así como relevantes, tiene un montón de obras, pero son como dos de las obras relevantes. ¿Qué podemos decir de esa obra de Tamara Lempicka? No está tanto guiada hacia el cartelismo, sino más a la pintura, pero pues tiene mucho que ver. Los colores son colores planos, son colores muy suaves, las pinceladas son muy delicadas, utiliza mucho las curvas también, ¿cierto? Para generar esa sensación de movimiento y de textura en las ropas, por ejemplo. Por ejemplo, acá en las faldas vemos que son como satinadas, ¿cierto? Como brillantes. Entonces, esas paletas de color en Lempicka siempre son como muy características. Ustedes ven una pintura de Lempicka y de una van a hacer la referencia que es de ella. ¿M? Muchos años yo pensé que Lempicka era un hombre hasta que después hice la investigación, porque pues como digamos el mundo del arte estaba tan plagado de hombres y pocas mujeres, entonces pues era muy raro para mí ver que un artista pues estaba como tan puesta en su lugar. ¿Listo? Con Tamara Lempicka cerramos esta parte del cartelismo que me parecía como importante resaltar. Les voy a mostrar otras pinturas para que vean, pinta muchas mujeres, o sea, pinta hombres también, pero pintaba muchas mujeres. Fíjense, por ejemplo, en la postura, ¿cierto? En los colores, son súper importantes los colores. Ella utiliza paletas de colores restringidas, es decir, decía, voy a trabajar con rojos y a partir de los rojos, entonces empezaba a hacer el proceso de color. Voy a trabajar solamente con blancos y grises o voy a trabajar con verdes, ¿sí? Entonces limitaba mucho la paleta de color, cosa que la hizo como muy representativa. ¿Listo? Chicos, con eso acabamos los tres periodos del cartelismo que me parece importante resaltar. ¿Listo? Entonces, Art Deco con Tamara Lempicka, el Art Nouveau con Alphonse Mucha y la Belle Époque con Toulouse-Lautrec. ¿Listo? Me interesa que tengan presentes esos tres nombres porque son los que vamos a utilizar para hacer el siguiente trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es la parte emocionante porque es donde ustedes se van a poner a realizar el trabajo. La idea, espérenme un segundito, yo ya cierro esto que no lo necesito. Listo, voy a